amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en nuestro programa número 12 de Discusiones Abiertas. Quien les habla, Gabriela Esprella, junto a Juan Maneiro, nuevamente lo tenemos, y Álvaro Collazo, el compañero que edita nuestro programa, nuestro editor. Este es el equipo de Discusiones Abiertas. Bueno, para ir ya iniciando concretamente los temas que hoy tenemos para desarrollar, en primer lugar, el Hospital de Ojos, que se ubica en el Hospital Montevideano Público San Bois, en el barrio de Lezica, con colaboración médica cubana, ha realizado casi 80.000 operaciones de cataratas gratuitas que han beneficiado a decenas de miles de uruguayas y uruguayos. Esto en el marco de la Operación Milagro, que como ustedes saben fue elaborada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, comandante de la Revolución Cubana, y el comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. En el marco de la colaboración de la Revolución Cubana y la Revolución Venezolana, Bolivariana, se han beneficiado millones de latinoamericanos que se han operado gratuitamente de la vista. Esta colaboración cubana, concretamente en Uruguay, como decía, ha beneficiado a casi 80.000 uruguayos que se operaron gratuitamente de la vista. Esto marca, primero, el carácter humanista solidario de la Revolución Cubana y también el carácter humanista y solidario de la Revolución Bolivariana, por más que algunos grandes medios de comunicación oculten esta información y traten de distorsionarla. Sí, me parece genial también darle perspectiva a esto y entenderlo de una contraposición en los intereses de las corporaciones médicas, en donde una operación de estas características salía miles y miles de dólares hace unos años atrás. Y a partir de esta nueva situación que se generó a través de este programa, un montón de uruguayos y uruguayas pudieron acceder gratuitamente a solucionar un tema como era el tema de la visión y poder tener una vida mucho más digna y una vida adecuada en cuanto a desarrollarse autónomamente dentro de la vida en sí. Entonces es importante también destacar en ese sentido cómo este proceso al principio llevó como muchas trabas, porque evidentemente la pérdida económica y de capital de estos empresarios que lucraban con la salud de la gente, no querían perder obviamente nada de esto que ganaban a través de jugar con la salud de las uruguayas y los uruguayos. Por eso me parece fundamental seguir apostando y fortaleciendo este tipo de programas y de políticas de salud pública, de sanidad pública, que son fundamentales para que todos y todas podamos acceder a una vida mucho más justa y podamos desarrollar nuestra vida con plenitud. Muy bien, Juan. Vayamos a otro punto, amigos, amigas. Las cámaras empresariales de Uruguay, de este país, se retiraron de las negociaciones de los consejos de salario. A ver, yo creo que este tema se puede analizar desde diferentes aristas, desde distintos ángulos. En primer lugar, nosotros tenemos que analizar que los consejos de salario tripartitos entre los trabajadores organizados sindicalmente, las cámaras empresariales y el Estado a través del Ministerio de Trabajo como garante y como mediador de ambas partes, los consejos de salario se instalaron nuevamente bajo la órbita de los gobiernos del Frente Amplio, bajo la voluntad política del Frente Amplio, que pretendía fundamentalmente darle ciertas garantías de carácter, de condiciones de trabajo y de carácter salarial al eslabón más débil de la cadena en un sistema económico capitalista, que es la clase obrera, que es la clase trabajadora. Este fue un logro muy importante por la voluntad política del Frente Amplio, también por el carácter maduro desde el punto de vista político-sindical de la Central Obrera Unitaria que tenemos en este país, el PCNT, y se consiguieron varios logros, ¿no? Aumentos en materia salarial, mejoras en condiciones de vida, sectores que históricamente estuvieron excluidos se han podido organizar sindicalmente, trabajadoras domésticas, peones rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cámaras empresariales consideran que esto va en contra de sus intereses. Las cámaras empresariales pretenden que Uruguay tenga el mismo escenario que en los 90s, con gobiernos de derecha blanco y colorados, donde no había ningún tipo de negociación colectiva
y donde imperaba el neoliberalismo y donde las condiciones laborales y salariales de los trabajadores eran totalmente pauperizadas. Nosotros consideramos que esto tiene olor a elecciones nacionales, olor a que los partidos de las clases dominantes se están reagrupando para volver al gobierno. Léase Partido Blanco, Partido Colorado y Partido de la Gente. Todo se mezcla, lo partidario se mezcla con lo político social, con lo político sindical, y yo creo que este es un fiel reflejo de lo que estoy planteando. Sí, es evidente que una señal también es salirse de las negociaciones colectivas. Eso implica que no se quiere negociar, que no se quiere ceder, a pesar de la cantidad de ganancia que tienen las patronales por los trabajadores mismos. Entonces, no querer salir a negociar es también señal de hacia dónde quieren apuntar estas personas, proyectos de país y de vida de los y las trabajadoras. Y eso es complejo, porque en realidad nosotros como trabajadores y trabajadoras vamos mejorando paulatinamente nuestras condiciones materiales, porque las condiciones generales van mejorando. Entonces, y eso es innegable, es una cuestión y es un dato de la realidad concreta. Por lo tanto, no querer negociar implica necesariamente querer llevarse toda la torta para unos solos, para unos pocos, y eso es tremendo. Entonces, esto debe responderse con mayor organización, con mayor lucha, y por eso también este 22 tenemos que parar todos y todas, porque así demostramos en qué lugar estamos y qué es lo que queremos. Queremos un país mucho más justo, productivo, con justicia social, donde los trabajadores y las trabajadoras seamos reconocidos como tales. Muy bien, Juan. Vayamos a otro punto. La Universidad Tecnológica, la UTEC, ya tiene 5 años de gestada, está en un proceso de reglamentación de su ley, que fue creada, como decíamos al principio, hace 5 años. Este proceso va a generar, entre otras cosas, una disminución del cogobierno de la UTEC, ya que el rector y los consejeros de la UTEC van a estar designados en principio por el Poder Ejecutivo y con la venia, con la autorización del Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Senadores. Habría que visualizar esto. Yo considero que todas las instancias educativas públicas tienen que tener como fin el cogobierno, como disfrutamos un cogobierno en la Universidad de la República de este país, en la universidad pública, como los centros de formación docente, DIPA, magisterio, etcétera, luchan por el cogobierno. Me parece que la UTEC no tenga un cogobierno sería un retroceso para su desarrollo, y se podría caer en la nociva dependencia de los poderes ejecutivos de turno y de los partidos de gobiernos de turno. Yo en este sentido no manejo mucho el tema, pero por lo que he podido leer sobre el mismo, me da la sensación de que es un poco preocupante esta decisión, esto que va a ocurrir, ¿no? Sí, recordemos que la FEU en su inicio se posicionó en contra de la creación de la UTEC, y era claro que lo que iba a suceder era esto justamente, dejar en ese marco tan amplio la creación de una universidad en donde después perdiera las características de autonomía del gobierno que la UDELAR misma tiene desde el 58, implica justamente que se pierdan determinadas garantías que permiten un desarrollo autónomo de la universidad. En ese mismo sentido podemos plantear los temas vinculados a la UNED, a la Universidad de la Educación, que los anteproyectos que existen son en el marco de dejar a salvaguarda a priori por 5 años sin una autonomía y un gobierno real respecto al poder político de turno. Y en ese sentido es que se posiciona en contra del movimiento estudiantil en su conjunto. Nosotros lo que necesitamos es tener instituciones educativas, particularmente los institutos normales que se está discutiendo, que permitan la discusión de todos los actores
que se encuentran dentro de ellas mismas. Y eso tiene que ser una bandera de todo el movimiento popular. Es importante entender por qué y para qué se necesita la autonomía de gobierno, y particularmente en la Universidad de Educación en ese sentido. Creo que la discusión podría ser mucho más amplia, podría discutirse por qué una UNED y no acoplarla a la UDELAR, y eso también implica eso, justamente poder desarrollar un proyecto político alternativo a lo que tiene la UDELAR hoy en día. Entonces, discusiones hay muchas para dar, y lo que no se puede perder es la perspectiva y las bases que hemos construido como movimiento popular. Y eso no lo podemos dejar de lado nunca. Muy bien, yendo yo a otro tema, que ya hace rato que lo venimos planteando en estos programas de discusiones abiertas. Si bien las elecciones nacionales se van a producir en este país en 14 meses y medio aproximadamente, a fines de octubre del año que viene, 2019, ya existe una dinámica electoral muy fuerte que está materializada en el acontecer social, en el acontecer nacional. En el oficialismo vemos cómo el actual intendente municipal de Montevideo, Daniel Martínez, está ganando terreno y ganando adhesiones de personalidades de Frente Amplio, incluso de sectores de la coalición de gobierno. En ese sentido, Daniel Martínez, hombre orgánico no solamente del Frente Amplio, sino también del Partido Socialista, va a tener próximamente una reunión con la dirección del Partido Socialista para que se proclame oficialmente la candidatura o la precandidatura de Daniel Martínez como candidato a presidente por la coalición de gobierno Frente Amplio. Ya lo dije varias veces, lo sigo sosteniendo. A mí me parece que el gobierno, que el Frente Amplio, fundamentalmente se deben preocupar por gobernar. Los tiempos electorales todavía no están instalados, recién tenemos elecciones internas en junio, hay un congreso en diciembre, y yo creo que el congreso del Frente Amplio de diciembre debe materializar, resumir y sintetizar todos estos temas. Me parece un poco prematuro esto, y más con el pergamino histórico del Frente Amplio, de sus 47 años de vida, de plantear fundamentalmente que es un partido programático, un partido que prioriza el programa antes que las personas. En ese sentido siempre han tratado de alejarse de la política electorera de los partidos tradicionales de derecha de este país, el Partido Colorado y el Partido Nacional, pero por la vía de los hechos del Frente Amplio, dicho incluso por sociólogos, por especialistas en la materia, se está transformando paulatina y gradualmente también en un partido tradicional, ¿no? Sí, yo creo que en realidad ya ha habido posicionamientos en torno a los posibles candidatos para el 2019, particularmente el Frente Amplio, con mucho más tiempo. Ya Daniel Martínez, cuando se asumió hacia la intendencia, esta era como una programación natural, se suponía, y otros candidatos que están hoy en el ruedo. Creo que se perdió la perspectiva esa del trabajo social, del vínculo de la fuerza política con las organizaciones sociales, que es una cuestión que se viene reclamando hace muchos años, de la militancia de base, y se piensa específicamente en los candidatos a la presidencia. Creo que esto va para todos y todas quienes pretenden o hay interés de que sean precandidatos a la presidencia de la República, de que hay tiempo de construir mayor fuerza social, mayor base social dentro de la fuerza política. Me parece que discutir nombres a esta altura no tiene ningún sentido. Es necesario, sí, y no estoy en contra de que los sectores y el mismo Frente Amplio vayan perfilando gente, vayan teniendo las reuniones adecuadas, porque parte de la construcción de esas candidaturas o de esos posibles nombres hacia el Congreso se van a dar también por parte de los sectores, porque somos coalición y movimiento, y eso es natural, pero ya poner sobre la mesa un montón de nombres y un montón de cuestiones por sobre las necesidades que tenemos como pueblo, hacia dónde debemos avanzar en la construcción de un programa de Frente Amplio que gire más hacia la izquierda, me parece que es poco coherente. Entonces, a seguir trabajando, y engancho esto con el 25 de agosto que se viene, a seguir trabajando para fortalecer los espacios en donde deben ser ejes políticos, barriales y los comités de base. Ese es el trabajo que debemos hacer los frente amplistas,
de acá al 25 y de acá en adelante. O sea, los comités de base deben ser el centro de referencia barrial en donde todos y todas los vecinos vayan a plantear las problemáticas que entienden necesarias para seguir transformando nuestra realidad, que se ha transformado un montón, que falta también, pero que seguiremos avanzando y construyendo todos los días, todos y todas. Muy bien. Antes de entrar en el nuevo punto de análisis del programa, como ustedes vieron, recién hace fracciones de segundo tuvimos a nuestro panelista de lujo, al gato, que nunca puede faltar. Sí. Es muy camarero, le gustan mucho las cámaras. Camarero no de mozo, sino de que le gustan las cámaras. Bueno, siguiendo, y ya hablando en serio nuevamente, siguiendo con el tema electoral, sobre todo de la fuerza política de gobierno del Frente Amplio, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay, liderado por su secretario general Juan Castillo, tuvo, en el local central del Partido Comunista, una reunión con 2 ministros que podrían ser también potenciales precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y la ministra de Industria, Carolina Cose. Luego de finalizada la reunión, manifestaron todas las partes, Castillo por el Partido Comunista, Cose, Murro, que fue una reunión fraterna, cordial entre compañeros. El Partido Comunista también creo que pretende saber los postulados que tienen tanto Murro o Cose en el marco eventual de una precandidatura de ambos, y el propio Castillo, dirigente comunista y frente amplista, planteó que también van a tener una reunión con Daniel Martínez cuando el intendente municipal de Montevideo fuera designado oficialmente como precandidato presidencial al Frente Amplio. Lo último importante de soslayar es que el Partido Comunista, a través de la figura de su dirigente máximo, Juan Castillo, planteó que el Partido Comunista tiene por objetivo central y cardinal que haya un candidato único a presidente por el Frente Amplio, que en las internas de junio el Frente Amplio se presente con un candidato único, que eso se debe procesar en las instancias distintas del Frente Amplio, en los diferentes organismos de la fuerza política de gobierno, y que esto fundamentalmente debe ser canalizado, resumido y resuelto en el Congreso programático que va a tener el Frente Amplio en diciembre de este año. Bueno, esto fue lo que planteó el Partido Comunista. A título personal, por más que sea una postura histórica de la izquierda uruguaya de este país, no creo que haya condicionantes como para que haya un candidato único, es muy difícil. Hay varios pingos en la cancha, hablando en términos futbolísticos del hipódromo, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Si finalmente va a haber un candidato único o varios candidatos. El futuro dirá y acomodará las aguas. Sí, sobre las reuniones particularmente yo creo que es necesario como enterarse qué plantea cada precandidato en función de la conducción política en el caso de que llegara a ser presidente o presidenta de la República, por una cuestión de hacia dónde apuntan las políticas nacionales, las políticas de Estado, y qué es lo que más representa el sentir de cada uno de los partidos políticos del Frente Amplio. Por otro lado, sobre las candidaturas múltiples o la candidatura única, en el caso de que sería candidatura múltiple, sería la tercera elección que tendríamos candidatura múltiple o por lo menos las elecciones internas para definir el candidato a la presidencia para el Frente Amplio. Mi análisis es que no le veo como mucha fuerza a un candidato único, sino que creo que el Frente Amplio ha tenido una trayectoria en sus últimas elecciones en donde las candidaturas múltiples hacen que haya una mayor participación en las elecciones internas de los Frente Amplistas que lo que había antes. Pero lo laudarán los organismos correspondientes de nuestra fuerza política. Y para eso tenemos que, como dije anteriormente, participar en los comités, participar en las instancias de discusión del Congreso, donde vamos a discutir no solamente candidatos y la cantidad de candidatos que vamos a tener, sino que vamos a discutir programas, que es fundamental.
y el propio Congreso será quien defina la cantidad de candidatos que tendrá el Frente Amplio de cara a las elecciones internas. Muy bien. Bueno, el próximo punto lo quiero de forma bien rápida y escueta vincularlo, relacionarlo con el punto anterior. Una de las cosas que también dijo Castillo a la salida de la reunión con Murro y con Carolina Pose es que el Partido Comunista también tiene en el ruedo un eventual precandidato comunista, dirigente comunista. Óscar Andrade, el dirigente sindical, secretario general del ZUNCA y dirigente muy connotado del PCNT, que es dirigente del Partido Comunista además. En este sentido, Óscar Andrade se va a reunir con Frente Amplistas independientes que apoyan su precandidatura a candidato a presidente por el Frente Amplio, y también se va a reunir próximamente con uno de los precandidatos a presidentes que se ha nombrado por lo menos a nivel mediático, Yamandu Orsi, hombre del MPP y además intendente municipal de Canelones por el Frente Amplio, y con Daniel Martínez, que bueno, todos saben que es intendente de Montevideo y que está cantado que va a ser precandidato a presidente por el Frente Amplio. Andrade va a tener un par de reuniones próximamente. Sí, capaz que volver a repetir algunas cuestiones que habíamos visto en programas anteriores, como que Yamandu ya me dijo que él no quería ser precandidato a presidente de la República a priori, sino que bueno, quería seguir trabajando en su departamento como lo venía haciendo, que creo que es algo muy, muy fructífero, lo que se ha venido haciendo en Canelones este periodo también. Y bueno, y en realidad a mí lo que me chocó un poco ahí en lo que planteaba Gabriel era que se iba a juntar Andrade con compañeros, pero las compañeras que están como medio en la vuelta me suenan poco. Es más, me resulta poco extraño que Mónica Xavier, que es una persona como muy reconocida y muy importante dentro del Frente Amplio, no esté como en esa postura tampoco de la discusión de las precandidaturas por una cuestión de que está Daniel Martínez ahí. Yo creo que las compañeras merecen los espacios también, y creo que enriquecería un montón también que la compañera pudiese estar también en el ruedo de los precandidatos para poder ir conversando entre todos y todas a ver cuáles son las opciones que mayor consenso traen dentro de la interna de la fuerza política. Pero son cosas que van haciendo ruido en el pasar y que hay que ir mejorando para poder representar a todos y todas, que es lo más importante acá. Muy bien. Muy bien, Juan. Mate de por medio. Vayamos a otro punto vinculado a la política, pero hablemos de otras tiendas, porque no solamente la coalición de gobierno de izquierda, Frente Amplio, está discutiendo sobre la cuestión electoral que se va a procesar fundamentalmente a partir de las elecciones del año que viene, nacionales, sino que también el principal partido de la oposición de este país, el Partido Nacional, tuvo una reciente reunión con Bertil Ventos, que es un dirigente nacionalista sanducero, y este dirigente nacionalista sanducero se va a proclamar posiblemente nuevamente como candidato a intendente. Nosotros vemos que dentro de lo que es dentro de lo que es el Partido Nacional hay movimientos fuertes políticos. Por un lado, la calle Pou, que pretende unificar a las filas de revistas para que apoyen su candidatura como candidato a presidente por el Partido Nacional, pero también en el ala de los llamados blancos independientes, la corriente wilsonista, aparece la figura de Jorge Larrañaga, que también se pretende postular a candidato a presidente, y media una tercera figura muy fuerte, que es la de Verónica Alonso, una parlamentaria nacionalista que ha tenido una matriz mediática muy importante en los últimos tiempos, incluso también ha caído en algunos escándalos, ¿no? Como hubo cuestiones irregulares sobre su financiamiento en la última campaña electoral por sectores de la iglesia evangelista, en fin, cosas que no han quedado muy claras. Y también la contradicción de Verónica Alonso, ¿no? Porque por un lado estuvo apoyando la votación de los venezolanos que viven acá en Uruguay en las últimas elecciones nacionales en Venezuela, que fundamentalmente son opositores a la revolución bolivariana y a Maduro. Apoya eso, pero critica la propuesta de la bancada parlamentaria del voto consular, de que los uruguayos puedan votar fuera de Uruguay. Es una contradicción, ¿no? Pero bueno, esto es política y estas cosas ocurren muy seguido.
Sí, a mí sobre ese tema particular de Verónica Alonso lo que me pasa es que yo digo, ella que tanto dice que el país está mal y que todos los que están afuera se fueron y que quieren volver y entonces quieren cambio, etcétera. ¿Por qué no permite y abre para que los uruguayos que están en el exterior puedan votar el cambio que ella plantea, como hicieron los venezolanos que supuestamente votaron? Pues yo no sé qué votaron los venezolanos acá en Uruguay, la verdad que no tengo como los datos, pero ¿por qué no abre la cancha? Yo creo que tiene contradicciones, que tiene miedo en realidad a darse con la realidad de que en realidad quienes expulsaron a los uruguayos fue en la crisis 2002. Ahí cuando se iban los uruguayos, no es ahora que se van los uruguayos vuelven ahora. Hay un montón de uruguayos que se van por un montón de cuestiones, pero los uruguayos están volviendo de a poco y vienen a seguir apostando a esta fuerza política. Entonces, me parece que hay que ser coherente en la vida cuando se plantean cosas. Con respecto al Partido Nacional, es evidente que la disputa va a estar ahí entre Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso. Veremos a ver qué pasa en estas internas y en estas nuevas corrientes que se están formando, están generando. Pero me suena como un poquito adelantado esto de querer ser ya intendente por parte de eventos, cuando ni siquiera estamos discutiendo interna. O sea, me parece que eso es como una lógica de una política que es tipo, bueno, vos me das tu apoyo y yo te apoyo para otra cosa. Y así sucesivamente, como ese clientelismo que había en los 90, evidentemente, y que se sostiene por parte de los partidos tradicionales, que es bastante engorroso y es bastante cansador de verlo todo el tiempo, de no tener una discusión, porque es evidente que la orgánica no es la del Frente Amplio, claramente, pero es cansador ver cómo la política se vuelve clientelismo y del barato todavía, que es tremendo. Entonces, a ver ese tipo de cuestiones, ese tipo de comportamientos con mucho ojo, porque como es así de cara a las elecciones nacionales y departamentales, puede ser así de cara a concursos, adjudicaciones, etcétera. Y eso es bastante complejo y bastante peligroso para una democracia. Muy bien. Juan, bueno, siguiendo con los temas políticos, la ex ministra frente amplista, que ejerció una cartera presidencial durante el primer periodo presidencial del doctor Tabaré Vázquez, entre el año 2005 y 2010, la ex ministra Susana Berruti, por su labor y por su trayectoria política a lo largo de muchos años, fue homenajeada con el premio Liber Seregni. Consideramos que este premio debe ser un honor y un homenaje para cualquier militante, para cualquier dirigente de izquierda, porque Liber Seregni creo que sintetiza y resume la unidad de la izquierda de este país reflejada en el Frente Amplio. Fue el primer presidente del Frente Amplio, fue el primer candidato a presidente del Frente Amplio, un militar demócrata, constitucionalista, artiguista, que incluso sufrió en dictadura la cárcel, la prisión, y fue una persona coherente, extremadamente unitaria, que permanentemente buscó consensos y acuerdos políticos para el desarrollo político de la fuerza de izquierda Frente Amplio en beneficio de los beneficios del pueblo, valga la redundancia. En ese sentido, Susana Berruti, reitero, se le otorgó el premio Liber Seregni por su trayectoria. Sí, claramente los más fraternos saludos y reconocimiento merecido a la compañera por todo lo que ha aportado a la construcción de la fuerza política que hoy tenemos. Más que eso no voy a agregar mucho más. Muy bien. Ahora vayamos a un tema que es bastante álgido, que es el tema sobre la propuesta de la venta de la Rambla Magua acá en Montevideo al empresario López Mena. Esto es muy preocupante, que incluso varios vecinos, varios colectivos de vecinos ya se están pronunciando en contra, partiendo de la base que la Rambla, como patrimonio público de los montevideanos y de los uruguayos, es un patrimonio histórico nacional. Entonces es muy serio, muy preocupante que una porción tan importante de la Rambla como la zona de Magua sea vendida. Se vende una parte del patrimonio de este país, no solamente de la ciudad capital.
Y es doblemente preocupante porque es inadmisible que ocurra dentro de un gobierno municipal frente amplista de izquierda y un gobierno nacional frente amplista de izquierda. Creo que sería aberrante que esto ocurra, en todo marco es aberrante, y muchísimo más en un gobierno frente amplista de izquierda que debería en los hechos y en la práctica tener una sensibilidad social mayor que los sectores de derecha y que los sectores conservadores. Sinceramente, espero que esto no se lleve a la práctica, espero que no se venda en la Rambla Magua, y espero que los uruguayos, las uruguayas y los no uruguayos y no uruguayas que viven en este país disfrutemos en colectivo de la Rambla Magua. Es un disparate que se venda la Rambla Magua. El edil departamental y ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, ya públicamente ha planteado en varias ocasiones que está en contra de este proyecto. Esperemos que no se lleve a la práctica, esperemos que se cierren filas para que esto no ocurra, no suceda. Sí, sobre este tema es ya preocupante de que aparezca sobre el tapete esta postura. Y eso es un indicativo también de lo que se pretende de algunos sectores dentro del Frente Amplio impulsar hacia adelante en posibles estados en otras responsabilidades, en otros espacios de decisión. Y es complejo, porque si están en la intendencia, hoy me ven desde la Rambla, están en la presidencia del país, no sé, es como una relación media macro y de una cosa muy puntual, pero en realidad puede suceder. Es evidente que los frentamplistas en su mayoría, tanto las coordinadoras de territorio, los comités que abarcan ese territorio y los frentamplistas que estamos en otros territorios, estamos en contra de la venta de ese espacio de la Rambla, y por ende vamos a seguir trabajando y luchando tanto en las organizaciones sociales a las que pertenecemos como dentro del Frente Amplio para que no se lleve a cabo esto. Me parece importante resaltar la postura de Mariano Arana, que es un hombre que sabe mucho del tema aparte y que ha tenido 2 administraciones departamentales, que él también se pronuncie en ese sentido de congruencia con los vecinos, las organizaciones sociales y la mayoría de los militantes de base del Frente Amplio en no vender nuestro patrimonio. Muy bien. Vayamos a otro tema, auspicioso, positivo, en este caso. Liceales de tercer año de liceo a sexto año de liceo han conformado un proyecto de laboratorio itinerante y vuelcan sus conocimientos en escuelas y liceos. Consideramos estas iniciativas como positivas, ¿no? El programa pasado nosotros hablábamos de que un grupo de estudiantes iban a participar en un encuentro de científicos internacionales en Viena, Austria, porque elaboraron un proyecto científico, ¿no? Entonces consideramos positivo que ya desde jóvenes edades, desde edades adolescentes, chiquilines y chiquilinas de los liceos uruguayos, gurises, gurisas, desarrollen actividades científicas, en este caso un laboratorio itinerante, y fundamentalmente socialicen, colectivicen la información en otras escuelas, en otros liceos. Entonces consideramos auspicioso esto, ¿no? Que se salga un poco de la educación curricular y que la misma se pueda profundizar aún más, ¿no? Y que vaya a terrenos extracurriculares y de extensión, en el sentido de vincularse con otras escuelas, con otros liceos y con otras realidades. Sí, sobre este tema particular, siendo algo más general, primero plantear y recordar que se llegó a una redistribución del presupuesto en donde se da más a la UTEC y a la ANEP, y eso es importante. Pensar también que hay un montón de programas, no solamente en el marco de la ciencia, sino bueno, cargos de profesores de informática que son denominados POITE, que se encargan de dar un pienso distinto a talleres de informática y el desarrollo de la informática, de la robótica y la programación dentro de las aulas de secundaria, los procesos de desarrollo de programas de lengua, en donde hoy sabemos que se abrió un polo tecnológico en Rocha que va a dar un nivel B2
de portugués a todos los estudiantes de ese departamento, un certificado internacional que es importante para su desarrollo en el ámbito laboral y que ese polo tecnológico se piensa desarrollar en segunda instancia en Rivera y llevar a toda la frontera. Pensar que también se desarrolla el chino en La Valleja, que era un departamento que no tenía centro de lenguas. Pensar que se está desarrollando italiano como un plan piloto en un liceo de Montevideo y un liceo de Mercedes, que son de tiempo extendido, en donde, el desarrollo de las distintas lenguas que existen a nivel mundial es importante también, no solamente para el ámbito laboral, sino para el conocimiento. O sea, que la educación falta un montón, pero que hay un montón de políticas y de programas que están desarrollando en pos de que los adolescentes y las adolescentes puedan desarrollarse con mayor amplitud es innegable. Entonces, seguir pensando en esto y apostando y aportando desde los distintos espacios institucionales, gremiales, colectivos, de padres, de docentes, de alumnos que existen dentro de toda la educación formal y no formal también, es fundamental para seguir avanzando hacia el proyecto educativo que entendemos debe ser democrático y popular. Muy bien. Bueno, Juan, amigos, amigas, sigamos con el programa. Federico Barreto es un joven dirigente político uruguayo de 29 años, que hace un año que ejerce como director del Instituto Nacional de la Juventud y a nivel público volcó en la prensa uruguaya determinados conceptos que me parecen interesantes poder socializarlos en este programa. Por un lado, planteó la necesidad de que los jóvenes interioricen su rol como sujetos de derecho y decisorios fundamentales en los procesos que se desarrollan en la sociedad. Hablando más en criollo y un poco más claro y sencillo, evidentemente el joven debe tener en la actualidad un rol fundamental en las decisiones más importantes que se van generando y desarrollando en este país. Cuando se dice el joven es el futuro del país, me parece que hay un error. El joven no es el futuro, el joven es el presente como joven y tiene que actuar activamente como joven. Y a futuro actuará como adulto y pasado mañana actuará como adulto mayor. Pero el joven es el presente, como los niños que también son el presente, no el futuro. Ya al decir que son el futuro, los están excluyendo del presente. Yo creo que la línea que plantea el director del INJU, del Instituto Nacional Federico Barreto, es la correcta, ¿no? Que los jóvenes son sujetos de derecho por un lado en este país y por otro lado deben ser fundamentales en los procesos de decisión más importantes que ocurren en la sociedad uruguaya. Sí, claro que estamos de acuerdo con ese planteo. Creo que eso es parte también de las políticas que hace el Instituto Nacional de la Juventud en cuanto a abrir todo su espacio institucional, edilicio, a que los jóvenes y las personas se desarrollen, toda la juventud se desarrolle en el marco de proyectos multiculturales y utilicen esos espacios y se les brinde dentro de esos espacios la posibilidad de desarrollarse. Y creo que la juventud en general se entiende como sujeto de derecho y trabaja en ese sentido. Entonces es fundamental ver cómo el empoderamiento y el cambio de la matriz cultural que tenemos arraigada hace muchos años de los uruguayos y las uruguayas viene transformándose positivamente hacia una sociedad en donde todos nos veamos como personas con la capacidad de decidir por nosotras mismas sobre las cuestiones que nos conciernen y nos afectan directamente y también indirectamente. Entonces me parece que las políticas en el sentido de la juventud están siendo efectivas, válidas y aceptables y acompañables sobre todo. Muy bien. Bueno, Juan, amigos, amigas, ahora ya entrando en la recta final del programa, dejemos de lado un poco los temas nacionales y profundicemos un poco en los temas internacionales. Se viralizó por diferentes redes sociales, por supuesto, esto en los grandes medios de comunicación aparece, ¿no? Se viralizó un documento que lo tiene el Partido de los Trabajadores, el PT brasileño, en donde se permite que Lula da Silva sea candidato a presidente en octubre de este año.
Incluso la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ratificó el derecho constitucional que tiene el ciudadano brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de postularse como candidato a presidente en octubre del 2018. Si esto ocurre, sería un logro fundamental para la lucha del querido, heroico y hermano pueblo brasileño, que sufre a un gobierno de facto, porque acá hubo un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado parlamentario que derrocó a la presidenta constitucional brasileña Dilma Rousseff, y hay un presidente de facto, el señor Temer, que responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional y del imperialismo. Y acá no nos cansamos de hablar del término imperialismo, porque hoy por hoy sufrimos del imperio más poderoso de toda la humanidad, el imperialismo norteamericano. Porque hay sectores que se autodefinen como de izquierda, pero los hechos de izquierda tienen bastante poco, que plantean que los que hablamos de imperialismo somos dinosaurios políticos. Pero existe. Y no hay que decirle Grey, hay que decirle Gregorio una cosa. Entonces, sintetizando, sería buenísimo y auspicioso para Brasil, para la región, que Lula se candidateara como presidente en octubre de este año y que el PT brasileño volviera al gobierno en Brasil. Bueno, yo creo que dinosaurios políticos salen igual, pero capaz que no es el caso en estos términos de la terminología que se usa. Pero dinosaurios políticos salen seguro. Con respecto claro, porque no vamos a negar la realidad tampoco, hay unos cuantos dinosaurios políticos que tendrían que irse, ¿no? No, hablaba de este punto concreto. Pero de este punto en concreto, no lo planteo así. Con respecto a Lula, me parece que es entendible que es visible que su candidatura de presidencia de Brasil va a aportar un hueco importante de lo que venía siendo esta situación. Va a permitir a los brasileños poder apostar a nuevamente un gobierno más popular y más democrático. Y va a permitir a la gente darse cuenta de que, bueno, todo lo que se realizó por detrás de Dilma y de Lula fue una fantasmada para hundir en la miseria que se encuentra hoy Brasil, sacar toda la violencia y todo eso que vemos hoy en día que pasa en las ciudades de Brasil. Y es complejo, pero es importante también poder ver cómo el pueblo brasileño acompañaría con mucha fuerza y mucho ímpetu la candidatura de Lula. Entonces creo que sería un salto en donde los hechos de la realidad van a marcar, espero yo también, que sea el futuro presidente de Brasil. Muy bien, Juan. Vayamos a otro punto. El ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha muerto. Era, además de secretario general de Naciones Unidas, fue Premio Nobel de la Paz. Esto lo planteamos como titular porque fue un dirigente muy reconocido a nivel internacional que acaba de fallecer. Bueno, vayamos a otro punto. Algo que han planteado públicamente a nivel internacional las autoridades venezolanas. Las autoridades del gobierno de Venezuela plantean que Estados Unidos intenta minimizar el intento de asesinato a Nicolás Maduro Moros. Como todos ustedes saben, eso hubiera generado, si ese atentado no hubiera fallado, hubiera generado no solamente el asesinato de Nicolás Maduro Moros, sino hubiera generado el asesinato del alto mando civil, político e institucional y militar de Venezuela. Es decir, se hubiera invisibilizado al Estado bolivariano, al Estado venezolano. Y por la vía de los hechos, eso se hubiera transformado en una masacre, en una matanza. Porque el pueblo venezolano, sobre todo los sectores populares venezolanos, que es donde está el núcleo duro chavista revolucionario, hubieran salido despavoridos por el dolor, por la rabia, para tomar por mano propia la justicia venezolana y para defender a la revolución bolivariana. Hago propia varias palabras que ha hecho Nicolás Maduro a nivel internacional luego de ese atentado fallido, que la derecha venezolana debe hacer política si pretende volver al gobierno. No puede hacer terrorismo. No puede seguir apañándose en los sectores más reaccionarios de Estados Unidos.
No puede hacer eso. Jaime Bailey, un terrorista mediático disfrazado de periodista peruano, que hace años que vive en Estados Unidos, en Miami, dijo públicamente que él se había reunido con autoridades venezolanas y norteamericanas y le habían dicho que iban a hacer el atentado contra Nicolás Maduro. Y él riéndose dijo, si yo que soy un simple periodista sabía del atentado contra Nicolás Maduro, por supuesto que los servicios de inteligencia del imperio también lo sabían. Evidentemente aquí estuvo la mano negra del imperialismo y la mano negra de la CIA. Y por supuesto, estaba de acuerdo con Juan, hay varios dinosaurios políticos, pero en el caso de decir la palabra imperialismo, no somos dinosaurios, al contrario, somos bien vigentes. Entonces, bueno, es peligroso esto, y es peligroso que los grandes medios de comunicación no lo planteen. Yo he escuchado a varios periodistas diciendo supuesto atentado, una falta de respeto, por favor, es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado. Lo que dijo Maduro es real. Si en Venezuela un periodista hubiera hecho apología al asesinato de cualquier presidente, ese periodista hubiera ido preso. Sin embargo, Jaime Bailey, en el país de la supuesta democracia, en Estados Unidos, en Miami, dice que Maduro quiere que se muera y nadie dice nada y el tipo sigue hablando. Son cosas que marcan el grado de terrorismo que existe desde todo punto de vista a la interna de Estados Unidos y que este país, que es una potencia mundial, expande a nivel internacional. Sí, a mí lo que más me preocupa de esta situación es cómo, por un lado, el discurso de la democracia y la institucionalidad es en función de las conveniencias de un montón de espacios, etcétera. Pero somos los de abajo, somos los pobres, los trabajadores, somos lo peor que hay y hay que salir a reprimirnos y amarrarnos a palos. Pero cuando hay otros que quieren asumir gobiernos de Estado, llegar a determinados espacios de poder a través de la violencia, del asesinato, la muerte, etcétera, son súper democráticos. Entonces me parece que el doble discurso es complejo. Hay que analizar bien ese tipo de prácticas y de cuestiones por parte de algunos actores que se vinculan fuertemente a las derechas nacionalistas de Latinoamérica y que están vinculadas también a Estados Unidos. Entonces, me parece que si nosotros pedimos, o X personas o X grupos piden democracia para todos, o sea, si tú perdiste tus elecciones que son democráticas y que se participan miles y miles de ciudadanos de tu país, tanto dentro como por fuera, como es el caso de Venezuela, porque en países del mundo se vota, te la bancás y esperás a las próximas elecciones y discutís en los organismos que corresponden del Estado, que para eso tenés una representación, y si no, bueno, no te presentes más y podés emigrar como emigra un montón de gente. Acá en Uruguay nosotros recibimos un montón de gente migrante y no sé si son bienvenidos, pero la derecha la verdad no sé si la quiero mucho, pero bueno, vamos a abrir la puerta a todos y a todas en el marco del respeto de nuestra democracia institucional. Muy bien, Juan. Un tema bastante preocupante. Vayamos a otro país hermano de América Latina, de América del Sur, en este caso, Chile. La Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó que la justicia chilena recientemente haya otorgado la libertad condicional a grupos militares que fueron represores, torturadores y asesinos y violadores durante la última dictadura de Augusto Pinochet, que se gestó entre 1973 y 1990. Sin lugar a dudas es preocupante esto, ¿no? Que militares, asesinos, torturadores, violadores de los derechos humanos anden pululando por las calles, gozando económicamente de privilegios cuando deberían de estar presos como corresponde, ¿no? Esto me preocupa y es un retroceso que hay en Chile. Ya hubo un retroceso político. Sebastián Piñera volvió a ejercer la presidencia, de hecho ejerce la presidencia, es un referente de la derecha pinochetista chilena. Yo esto lo relaciono porque hoy por hoy la política se judicializa y la justicia se politiza, ¿no? En el marco de frenar al movimiento popular, boicotear a los gobiernos de izquierda y apoyar a los gobiernos de derecha. Por eso relaciono esta decisión de liberar condicionalmente a presos a militares violadores de los derechos humanos en Chile, en la actualidad con
el gobierno de derecha de Nicolás Piñera, chileno. Creo que hay una relación directa en eso, ¿no? Sí, es complejo porque en realidad las sociedades son como muy duras con un montón de cuestiones que son como mucho más individualistas e inmediatas, como por ejemplo, y yo creo que está mal también, en una ciudad donde hay una persona que es pobre y que no tiene las funciones materiales que el sistema le impone, que deben ser las mínimas necesarias para vivir, va y roba un kiosco, roba una cartera, roba una billetera. Pero sin embargo, gente que asesina, tortura y mata, queda libre. O sea, si es políticas en ese sentido de represión no, sino de encierro, digamos, para determinados niveles o determinados grados de violencia. ¿Cuál es más violento en realidad? O sea, asesinar, torturar y matar seguramente. Entonces, me parece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo comparto lo que plantea, y esta gente no puede estar libre caminando por la calle, como cualquiera de nosotros que nos consideramos, según algunos discursos, buenos ciudadanos, como cualquier ciudadano básicamente. Me parece que no corresponde y deberían estar encerrados en las cárceles. Muy bien, sigamos en el Cono Sur. Esta vez vayamos a Argentina. Se creó en Argentina un registro de muertes de mujeres por abortos realizados en forma clandestina. Lamentablemente el aborto en Argentina sigue ilegal. No se pudo sancionar la ley de despenalización del aborto. Habrá que esperar a la próxima legislatura en Argentina. Pero bueno, uno de los motivos por los cuales se pretendía despenalizar el aborto, además que el pueblo sabe que el cuerpo es de la mujer y en definitiva la mujer es la que define en última instancia si quiere o no ser mamá, porque es su cuerpo, también está el caso de las condiciones clandestinas de aborto. Ahí hay lucha de clases también, ahí hay una concesión clasista. Esto lo planteamos incluso en el último programa, en el programa anterior. La mujer proveniente de los sectores acomodados desde el punto de vista económico se atiende en las mejores clínicas clandestinas de adentro de Argentina o va a Estados Unidos, donde en algunos estados hay despenalización del aborto, no me salía, gracias Juan, hay despenalización del aborto y se operan tranquilamente. Esto incluso lo planteaba Álvaro en el programa pasado. Sin embargo, las personas que vienen de los sectores humildes de la sociedad argentina son atendidas por carniceros disfrazados de médicos y muchas mujeres pobres argentinas a la hora de hacerse el aborto se mueren o tienen problemas producto de un mal ejercicio de la realización de la operación del aborto, problemas de carácter crónico hasta la muerte. Por eso también se pretendía despenalizar el aborto. Y aquí va a haber un censo, va a haber un registro de muertes ocurridas por abortos clandestinos en Argentina. Sí, a mí me parece un tema analizar. Me parece que es fundamental que las organizaciones sociales y que el campo popular en su conjunto haga este censo, haga este trabajo de registrar las lamentables muertes de las mujeres por abortos clandestinos, pero creo que es necesario para la sensibilización de la situación de la realidad argentina. A mí lo que me deja más asombrado es la cantidad de argumentos pseudocientíficos y de cualquier índole religiosa que nada tenían que ver con la cercanía de la situación real de las mujeres en Argentina. Entonces, seguir en este camino de lucha, que la lucha recién empieza, es fundamental, entenderlo así es fundamental, y seguir trabajando para que el aborto sea legal en todo el mundo. Muy bien, Juan, amigos, amigas, vayamos ya al último tema de nuestro programa de Discusiones Abiertas, en su versión ya de tener el 12 programa. Sigue la situación política inestable en Nicaragua. Nosotros en este programa hemos tocado en varias ocasiones el tema Nicaragua. Nosotros no hacemos apología al sandinismo ni a Daniel Ortega. Consideramos que el sandinismo tuvo errores, sobre todo a partir del 2006, cuando accede
nuevamente al gobierno, por vía electoral en este caso, porque tuvo que hacer acuerdos y alianzas con sectores conservadores nicaragüenses, con sectores conservadores de la Iglesia Católica Nicaragüense, donde hubo luego de la caída del sandinismo en 1990 por la vía electoral y la asunción de la derecha a través de Violeta Chamorro, la llamada piñata, donde dirigentes sandinistas se apoderaron de tierra pública, no el pueblo. Hubo casos de corrupción, pero también debemos de plantear, como se planteó en el Foro de San Pablo recientemente, celebrado en La Habana, con una multitudinaria participación de organizaciones sociales, movimientos sociales y políticos de América Latina y el Tercer Mundo fundamentalmente, que la injerencia del imperialismo junto con la derecha terrorista nicaragüense existe y que el objetivo de derrocar a Daniel Ortega en el sandinismo también existe. Porque la lógica terrorista de la derecha nicaragüense es la misma que la que ocurrió el año pasado en Venezuela con la Guarimbo. Han prendido fuego a militantes sandinistas. Hemos visto por YouTube militantes sandinistas calcinados y alrededor sectores enfermos de la ultraderecha festejando porque había un cadáver calcinado sandinista, burlándose del muerto, del quemado vivo. Eso ha ocurrido. Sectores de ultraderecha que salen encapuchados con armas militares a matar a sandinistas. Lo mismo que ocurrió en Venezuela el año pasado. Y así como el imperialismo mantiene el bloqueo económico criminal contra Cuba e intenta derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela y al gobierno sandinista de Nicaragua, ahora van por Venezuela. Incluso eso se está planteando en el Congreso norteamericano. Ahora van por Bolivia. Incluso eso se está planteando en el Congreso norteamericano. Fueron por Venezuela, están yendo por Nicaragua y van a ir por Bolivia. Todo lo que tenga un discurso revolucionario y antiimperialista es atacado directamente por el imperialismo norteamericano. Eso hay que plantearlo. Hay pruebas que certifican lo que estamos diciendo. Lamentablemente los grandes medios de comunicación distorsionan la realidad, tergiversan la realidad o, en el mejor de los casos, ocultan la realidad. Sí, sobre este tema, primero, lo que yo intento plantear siempre en el nivel internacional es que los prioritarios son los pueblos y las mejores salidas para ellos para que puedan vivir en paz y armonía en cada uno de sus países. En segundo término, me parece fundamental sobre estos temas que a veces no estamos tan empapados y no los vivimos tan de cerca, poder chequear las fuentes, poder chequear la información de forma adecuada y correcta y no dejarnos como embarullar por discursos antipopulares y antidemocráticos en contra de específicamente los gobiernos de turno. Y además de eso, bueno, poder empaparse sobre la situación y un análisis mucho más amplio del desarrollo histórico de estos procesos, que no son todos iguales, porque a veces hacemos analogías entre el proceso en el cual nosotros crecimos y nos desarrollamos con procesos de otros países que nada tienen que ver, porque nada tiene que ver sus condiciones culturales, sus condiciones económicas, sus condiciones sociales. Entonces, entender también esto, pero entender sobre todo que hay determinados sectores, el imperialismo particularmente, que siempre va a atacar a los pueblos y siempre va a querer tenerlos bajo su órbita, porque eso ha sido el imperialismo o las concepciones de imperio históricamente en el mundo. O sea, no es de ahora, es de siglos y siglos desde la construcción y el hacerse de la humanidad. Entonces, ver esto como una visión global y general en marco de la historia de la humanidad. Bueno, muy bien, Juan, amigos, amigas, ya damos por finalizado nuestro programa de 12 de discusiones abiertas y como siempre decimos, fundamental que miren el programa, que le den pulgar para arriba, pulgar para abajo, que hagan comentarios, hablando bien del programa, criticando el programa, dando sugerencias sobre los temas que ustedes quieren que toquemos en el programa, socializando el programa por WhatsApp, por las redes sociales, que puede ser Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, etc. Muchas gracias y nos estamos viendo. Nos vemos la semana que viene, que pasen bien. Arriba.